Hola a todos, la clase de hoy discutiremos el tema semiconductores. La presentación completa está basada en el libro Physics for Computer Science Students de Narciso García y Artur Damask. Vamos a hacer primero un repaso de teoría de bandas, el capítulo 24, y luego sí abordaremos el capítulo 25 de semiconductores, llegando hasta la sección 25.4 de conductividad eléctrica de semiconductores. Bueno, sabemos de cursos anteriores que los estados de la materia son sólido, líquido, gaseoso y plasma. Nosotros nos vamos a concentrar en los sólidos y dentro de ellos en los sólidos cristalinos, que son arreglos periódicos de átomos o moléculas. Lo que estamos diciendo es que en este tipo de sólidos los átomos están dispuestos de forma tal que si uno define una célula unitaria y la replica por todo el espacio, estará llenando el sólido por completo. Pese a que puede parecer bastante antiintuitivo, solo hay 14 arreglos periódicos posibles que si uno replica en el espacio es capaz de pasar por todos los átomos de un cristal sin dejar espacios y sin dejar ningún átomo olvidado. Estas células son las que uno encuentra en la tabla periódica, corresponden a la estructura cristalina con la que se encuentra en la naturaleza a cada uno de los elementos de la tabla periódica. Veamos el objetivo de este primer video, que es entender por qué algunos materiales son conductores, otros aislantes y otros semiconductores. Comencemos con un repaso de la teoría de bandas para un caso unidimensional. Lo que vamos a hacer es un arreglo periódico de átomos, así como teníamos en las estructuras cristalinas de las diapositivas anteriores, pero ahora en una única dimensión, simplemente para simplificar el problema y luego iremos avanzando. Si consideramos la interacción entre un electrón y una partícula de carga positiva, un ion positivo, tenemos que la energía potencial está dada por esta ecuación, va como la inversa de la distancia entre la partícula positiva y el electrón. Y si ahora consideramos un arreglo periódico, es decir, ponemos un ion al lado del otro a una distancia fija d, el potencial resultante tendrá esta forma, simplemente porque en las zonas medias va a tener la contribución de ambos iones. Y lo que vamos a tener entonces es un potencial periódico correspondiente a este sólido cristalino unidimensional. En el capítulo 24 se discutió el modelo de Kronig-Penney, que simplificaba este potencial periódico como un arreglo periódico infinito de potenciales tipo pozo finito. Y mediante el teorema de Bloch, asumiendo una función de onda que tenía la misma periodicidad que este potencial, se resolvió el problema para el caso en que la energía es menor que la altura del pozo y se obtuvo la relación de dispersión. Al obtener esta relación de dispersión, se vio que el modelo predice la existencia de bandas, es decir, que tenemos zonas donde el electrón puede ocupar niveles de energía, que son las zonas permitidas, pero también existen zonas prohibidas donde el electrón no puede ocupar niveles de energía, es decir, el electrón no puede tener energías a lo largo de toda esta banda. Aquí en el gráfico tenemos en línea punteada la relación de dispersión para la partícula libre y en línea gruesa las zonas, las bandas correspondientes a la relación de dispersión para el caso de un cristal unidimensional infinito, donde consideramos el modelo de Kronig-Penney. Bueno, este modelo, si bien nos predice la existencia de banda, no nos da información sobre cuántos niveles de energía hay por banda. Bueno, en el capítulo 24 también se discutió la aproximación de tie-bonding, que nos va a servir para entender cuántos niveles hay por banda, que es la base para entender si un material se comporta como conductor, semiconductor o aislante. Entonces, asumamos un cristal finito. Comencemos primero con un arreglo de únicamente dos átomos. Ahora ya no necesitamos la aproximación de unidimensional. Podemos, por ejemplo, juntar dos átomos de hidrógeno, algo que resolvimos en clases pasadas, y trabajar directamente con el estado fundamental, el estado 1s, que tiene esta forma, decae con la distancia entre el núcleo y el electrón, este parámetro R. Aquí lo tenemos graficado. Consideremos que tenemos entonces dos átomos de hidrógeno, inicialmente lo suficientemente separados como para que sus funciones de onda no se solapen, de forma que este átomo de la izquierda no es afectado de ninguna manera por el átomo de la derecha y viceversa. En este caso, si uno resuelve el problema, lo único que tendrá son funciones de onda independientes de átomos aislados y volvería a tener el mismo resultado
que tuvimos en clases anteriores. Pero bueno, ¿qué pasa ahora si empezamos a juntar cada vez más estos dos átomos? De forma que las funciones de onda se empiecen a solapar. Entonces la función de onda del sistema completo va a ser la suma de estas funciones de onda, más precisamente una combinación lineal, dada la validez del principio de superposición, de las funciones de onda del átomo de la izquierda y la función de onda del átomo de la derecha. Lo que aquí nos va a interesar es el signo con el cual combinamos estas dos funciones de onda, dado que podemos generar una combinación simétrica dada por la suma de las funciones de onda y una combinación antisimétrica dada por la resta de las funciones de onda. Veamos entonces la densidad de probabilidad en cada uno de los casos, para el caso simétrico y para el caso antisimétrico. Podemos ver que la interacción es diferente, dado que en este caso la mayor probabilidad de encontrar al electrón se encuentra entre los dos átomos, o sea que el electrón está durante más tiempo en esta zona. Todo lo contrario con el caso antisimétrico, donde la probabilidad de encontrarlo, por ejemplo, justo en el punto medio es 0, y la función densidad de probabilidad se parece mucho al caso de los átomos aislados. Puede verse simplemente que esto implica que la energía de ligadura en este caso y en este caso es totalmente diferente, dado que en este caso pasa mayor tiempo entre los dos átomos y este caso se comporta más bien como un caso en que los átomos están separados. O sea que este tiene un aporte de ligadura dada por la cercanía de los átomos que no tiene esto. Esto nos dice entonces que estas combinaciones nos llevan a estados con energía diferente, es decir, partimos de una función de onda única para cada uno de los átomos, pero la combinación de estas funciones de onda nos dio origen a dos funciones de onda nuevas con energías asociadas diferentes. Esto nos dice que el nivel de un único átomo se nos desdobló para el sistema de dos átomos en dos niveles diferentes. Esto lo podemos trasladar a una mayor cantidad de átomos, en este caso 6, y realizar todas las combinaciones posibles entre las funciones de onda, en este caso del estado fundamental, de cada uno de estos átomos, encontrando que tenemos tantas combinaciones independientes como átomos tiene el cristal. O sea que si tenemos 6 átomos vamos a tener 6 nuevos niveles de energía. De forma que lo que antes teníamos como un nivel de átomo único, cuando empezamos a juntar los átomos, a formar un cristal, se nos va desdoblando en tantos niveles como átomos tenga ese cristal. Entonces aquí tenemos un gráfico de cómo se va desdoblando en función de la separación interatómica. Esto es de nuevo para el caso del estado fundamental del átomo de hidrógeno, el nivel 1s. Bueno, veamos entonces algunos órdenes de magnitud. Un ancho de banda típico es de alrededor de 1 electronvolt y la cantidad de átomos por sólido microscópico es de aproximadamente 10 a la 23, con lo cual vamos a tener 10 a la 23 niveles en un electronvolt, o sea que vamos a tener una separación entre niveles adyacentes del orden de 10 a la menos 23, que si bien son muy cercanos, no son infinitos, esto no es un continuo, y veremos que esto nos va a llevar a que no podemos tener infinitos electrones ocupando cada banda. Bueno, hasta ahora discutimos el caso de un cristal compuesto por un átomo monoelectrónico, el átomo de hidrógeno. Pero todo esto es trasladable a cristales de átomos multielectrónicos, donde los niveles de átomo aislado se irán desdoblando en bandas para un sólido compuesto por ese átomo. En particular, estas bandas irán creciendo en ancho, dado que las bandas menores corresponden a funciones de onda cuya extensión espacial es mucho menor, con lo cual el solapamiento de funciones de onda entre vecinos, entre átomos vecinos de ese cristal, es mucho menor que para casos en los cuales la función de onda ocupa cada vez más. Pero bueno, ahora tenemos que preguntarnos de qué manera se produce la conducción, qué tiene que pasar para que se produzca la conducción. Y lo que tenemos es que para que se pueda producir, los electrones en un material, cualquier material, tienen que poder ser acelerados por un campo eléctrico. Es decir, si yo aplico un campo eléctrico a este material, tengo que poder acelerar los electrones que están en su interior. Y para que estos electrones se puedan acelerar, estos electrones tienen que tener la posibilidad de ganar energía, tienen que poder ocupar niveles de energía superiores que estén disponibles. Entonces la pregunta que nos queda es, ¿cuántos electrones podemos poner por nivel y por banda? Estamos diciendo que estas bandas no son continuas, sino que están compuestas por un número grande, pero finito, de
niveles de energía, y si nosotros queremos que el electrón se acelere, tiene que tener la posibilidad, por ejemplo, un electrón que está en el inferior de la banda, de empezar a ganar niveles hacia el borde superior de la banda. Pero, por ejemplo, un electrón que se encuentra en este último nivel de esta banda no encontrará niveles inmediatamente superiores debido a que existen bandas prohibidas, zonas donde los niveles de energía no son accesibles. Entonces, de nuevo, ¿cuántos electrones podemos poner por nivel sabiendo que el sistema obedece la estadística de Fermi-Dirac, que era aquella que seguía en el conteo de ocupación, en la cantidad de partículas que uno puede poner por nivel, seguía el principio de exclusión de Pauli, que nos dice que no puede haber dos fermiones, estos son partículas con spin semientero como el electrón, con los mismos números cuánticos, o sea que no pueden estar dos electrones en el mismo estado cuántico. Entonces, para entender cuántos fermiones, cuántos electrones podemos poner por nivel, repasemos entonces los números cuánticos que fueron introducidos cuando vimos átomo de hidrógeno. Teníamos un número cuántico principal, un número cuántico orbital, un número magnético y un número de spin. Estos números cuánticos estaban relacionados entre sí y el número cuántico principal limitaba el número cuántico orbital, de forma que L siempre tenía que ser menor o igual que n-1, y el número cuántico magnético era limitado por el número cuántico orbital, de forma que ml tenía que ser menor o igual que L y mayor o igual que menos L. A su vez, en ese caso hablamos de niveles, ahora vamos a hablar de bandas, dado que tenemos un sólido. La numeración del número cuántico orbital era correspondida con esta nomenclatura para los niveles o bandas, como S, P, D, F. Si íbamos al diagrama de configuración electrónica, teníamos que el primer estado era el 1S, como marcamos acá, el segundo estado era el 2S, el tercero 2P, aquí tenemos 2S, 2P, luego seguía el 3S, el 3P, el 3D, 3S, 3P, 3D, como marcamos acá, el 4S, 4P, 4T, 4F, y así íbamos aumentando el valor de N, que nos permitía valores de L más grandes, y valores de L más grandes nos daba un conjunto de valores ML posibles mayores. Entonces, si sabemos por el principio de exclusión de Pauli que no puede haber dos electrones con los números cuánticos iguales, esto por átomo, vayamos viendo cuántos podemos poner por banda, cuántos electrones podemos poner por banda, considerando que tenemos n átomos en este sólido. Entonces, para la banda S, el número cuántico orbital es 0, con lo cual el único número cuántico posible para ml es 0, y el spin puede ser más menos un medio, o sea que por átomos vamos a tener dos posibilidades y por sólido vamos a tener 2n posibilidades. O sea que esa banda, las bandas tipo S, van a poder llenarse con 2n electrones, siendo n la cantidad de átomos en ese sólido. Para el caso de una banda tipo P, el número orbital es 1, el número magnético puede ser menos 1, 0 o 1, y el número cuántico de spin puede ser de nuevo más menos un medio. O sea que tenemos 3 posibilidades aquí, 2 posibilidades acá, tenemos 6 en total por átomo, o sea que por sólido tenemos 6n electrones que podemos poner en esa banda. Y así podemos continuar con las siguientes bandas, viendo que para el caso general tendremos entonces 2 debido a los dos estados de spin, 2L más 1 debido a todos los valores que podemos poner aquí, y n por la cantidad de átomos que conforman ese sólido. De esta forma sabemos exactamente cuántos electrones podemos poner por banda. Veamos un caso particular, volvamos al ejemplo del sodio. Tenemos un número atómico igual a 11, o sea que cada átomo posee 11 electrones. Si miramos la configuración electrónica del caso del átomo aislado, tenemos que el nivel S, el nivel 1S, puede ser ocupado por 2 electrones con spin diferente. Aquí las flechas marcan el estado de spin. Luego tenemos el nivel 2S, que independientemente de que el número cuántico ha cambiado, sigue siendo un nivel tipo S, con lo cual solo puede ser ocupado por 2 electrones con spin diferente. El estado P puede ser ocupado por 6 electrones con las dos posibilidades de spin. Y finalmente el sodio tiene un único electrón en su última capa, que por una cuestión de estabilidad que no veremos en este curso, tiene el estado de spin hacia arriba. Bueno, si ahora tenemos un sólido compuesto por n átomos de sodio, vamos a tener que cada una de estas bandas van a llenarse. La banda 1S va a estar completa y la voy a poder completar con 2n electrones.
La banda 2S va a poder ser completada con 2n electrones, aquí ya tenemos 4, tenemos que llegar a 11n. La banda 2P tiene capacidad para 6n electrones, tenemos 10 hasta acá. Finalmente la banda 3S va a estar semillena porque solo tenemos n electrones más y la banda tiene una capacidad de 2n electrones. Bueno, acá vamos a hacer una definición entonces que es la banda de valencia y la banda de conducción. Vamos a llamar banda de valencia a la última banda totalmente llena y banda de conducción a la banda inmediatamente superior a la banda de valencia. Y ahora con esta definición podemos ya entender cuándo un material se comportará como conductor, cuándo como semiconductor y cuándo como aislante. Tendremos que los materiales serán conductores si el llenado de la banda de conducción es parcial, es decir, que como dijimos anteriormente, los electrones que se encuentran en la banda de conducción tienen la posibilidad de ser acelerados por un campo eléctrico, es decir, tienen niveles disponibles superiores que pueden ir ocupando de forma de ir ganando energía y así contribuir a la conducción. Pero debemos tener en cuenta que la banda de valencia y la banda de conducción, de acuerdo como sea el sistema, de acuerdo como sea el cristal y la cercanía entre los átomos, podría producirse que el desdoblamiento de las bandas, de los niveles en bandas, produzca un solapamiento, es decir, que esta banda, a medida que voy acercando los átomos, se empieza a solapar con la de arriba. O sea que tendremos el caso también en que la banda de valencia se solapa con la banda de conducción, la banda de valencia podría estar totalmente llena, la banda de conducción podría estar totalmente vacía, pero este solapamiento produce que ahora los electrones no tengan ningún impedimento para empezar a ocupar estados superiores, encuentra estados de energía disponibles superiores, y este caso también dará lugar a un material conductor. Ejemplos del primer caso es el sodio, el cual tiene la banda de conducción semillena, y el magnesio, que tiene un solapamiento entre las bandas de conducción y la banda de valencia. Bueno, continuando, llamaremos semiconductor a un material que tiene la banda de valencia completa, pero la banda de conducción totalmente vacía. Y entre medio de estas dos bandas existe una banda prohibida con un intervalo de energía que vamos a llamar energía del gap, energía de la brecha, que en el caso de tomar valores entre aproximadamente 0.5 y 2 electronvolt, si nosotros cambiáramos la temperatura, empezáramos a aumentar la temperatura, habría una probabilidad no nula de que un electrón de la banda de valencia pase a la banda de conducción y contribuya a la conducción del material. Ejemplos de estos son los múltiplemente usados en la industria de la electrónica, como el silicio y el germanio. Y luego tenemos los aislantes, que es cuando este gap, esta zona prohibida, es lo suficientemente grande como para que la probabilidad de que un electrón pase de la banda de valencia a la banda de conducción sea nula. Ejemplo de esto es el carbono en estructura de diamante. Tenemos que entender que los materiales se encuentran en la naturaleza en su configuración estable. En particular para el carbono, por ejemplo, tenemos dos estructuras cristalinas diferentes, una claramente más costosa que la otra, tenemos grafito y diamante. Si uno se limitara al análisis que hicimos acá, le daría que ambos materiales tienen el mismo comportamiento, dado que el único análisis que hicimos nosotros es a partir de la configuración electrónica y el llenado de estas bandas. Pero el solapamiento de bandas no es algo que podamos predecir a priori, sino que deberíamos hallar la solución de la función de onda para un sistema mucho más complejo, determinar la relación de dispersión, a partir de la relación de dispersión conocer las bandas y a partir de las bandas evaluar si el mismo se comporta como un conductor, un aislante o un semiconductor. En esta diapositiva vemos el desdoblamiento de bandas como función de la distancia interatómica, pasando por las configuraciones estables de la red del grafito y del diamante, donde vemos que si bien siempre estamos hablando de un cristal compuesto por átomos de carbono, partimos primero de los átomos aislados, donde tenemos niveles en la última capa desocupados. A medida que vamos acercándonos, las bandas se van desdoblando y se solapan. En este solapamiento vemos ahora que los electrones pueden ir ganando niveles de energía, con lo cual se comportará como un conductor, pero a medida que vamos acercándonos más y más, este desdoblamiento empieza a ser tal que aparece una banda prohibida,
Y hasta cuando llegamos a la configuración del diamante, la configuración estable del diamante, vemos que ahora tenemos una banda de valencia totalmente llena y una banda de conducción totalmente vacía, pero con una banda prohibida lo suficientemente grande como para que este material sea un aislante. Bueno, en el próximo video avanzaremos con semiconductores intrínsecos, donde ya no trabajaremos en temperatura igual 0 Kelvin, para la cual en realidad un semiconductor se comporta como un aislante, dado que no hay nada que se pueda hacer para que un electrón pase de la banda de valencia a la banda de conducción. Veremos que al aumentar la temperatura, la probabilidad de que esto suceda aumenta y es la base del funcionamiento de los semiconductores.